sistema metro de Budapest es uno de esos lugares que siempre me ha fascinado visitar. En este recorrido por las 4 líneas que lo componen, descubrirán por qué se me hace atractivo mostrar este sistema de transporte que en gran parte va por debajo de la ciudad. Acompáñame en esta historia. Sean todos bienvenidos. Hablar del metro de Budapest es sumergirse en un viaje al pasado, pues esta es la segunda red subterránea más antigua de Europa, después de la de Londres. Su inauguración data de 1896, coincidiendo con el milenario de la fundación de Hungría, un hecho que dio impulso simbólico al desarrollo de la capital. Desde entonces, el metro ha experimentado constantes mejoras y expansiones, convirtiéndose en uno de los sistemas de transporte más importantes de la ciudad. En este recorrido les iré mostrando cada una de las 4 líneas de metro con esos detalles que las hacen tan diferentes entre sí, en un sistema que tiene más de un siglo de historia. La historia de este metro no solo revela el avance tecnológico de la época, sino también la ambición de la monarquía austrohúngara por modernizar la ciudad. Con la construcción de la primera línea M1, conocida como Kisfoldalati o el subterráneo del milenio, Budapest buscaba demostrar su estatus de gran capital europea. Fue una obra pionera que empleó la electrificación en lugar de los tradicionales trenes de vapor, marcando un hito en la ingeniería ferroviaria. Para comprender su relevancia, basta mencionar que la línea 1 forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Su importancia radica no solo en la antigüedad, sino también en la belleza arquitectónica de sus estaciones, con azulejos cerámicos y una estética de principios del siglo XX. La línea M1 se mantiene entonces como una pieza de museo en funcionamiento, un viaje al pasado que atraviesa el elegante Boulevard de Andrassy que les mostré en un capítulo anterior. La M1 además es conocida coloquialmente como la línea amarilla, por el color que la representa en los mapas. Aunque su recorrido es relativamente corto, cubre puntos de interés turísticos fundamentales, ya que parte desde la Plaza Boros Martí, en pleno corazón de Pest, llegando hasta la calle México, ofreciendo paradas estratégicas que incluyen el famoso parque de la ciudad, Városliget, y la Plaza de los Héroes, Hosok Tér. Tras el éxito de la M1, la siguiente gran apuesta de la ciudad fue la línea M2, llamada en ocasiones la línea roja y conocida también como la línea este-oeste. Su construcción comenzó en los años 50, aunque los planes iniciales se remontaban a la década de 1940. La compleja situación política de Hungría, bajo la influencia soviética, retrasó la apertura de esta línea hasta 1970, momento en que se convirtió en el eje que conectaría los principales nodos de la capital. Decir que la M2 parte de la estación del sur en Buda y cruza bajo el Danubio para llegar hasta Ortsversenter, en la zona de Pest. Este trazado subterráneo a lo largo del río fue un gran desafío de ingeniería, ya que permitió a los habitantes de ambas orillas desplazarse con mayor rapidez. Hoy en día la M2 se mantiene como una de esas líneas concurridas, ya que atraviesa el centro histórico de la ciudad y conecta con las estaciones de tren más importantes. Un dato curioso de la M2 es que sus estaciones han sido objeto de múltiples renovaciones a lo largo de los años. Entre 2004 y 2007 se llevó a cabo un proceso de modernización que incluyó la mejora de la señalización, sustitución de escaleras mecánicas y la introducción de nuevos sistemas de seguridad. Todo ello con el objetivo de hacer la línea más eficiente y atractiva para residentes y visitantes. Aquí se van a impresionar de la extensión de las escaleras eléctricas que llevan hasta las líneas más profundas
de la red de metro de Budapest. Desde un punto de vista arquitectónico, la M2 combina vestigios de la era socialista con toques de modernidad. Algunas estaciones aún muestran detalles constructivistas, mientras que otras han sido completamente rediseñadas en materiales actuales. Este contraste convierte un viaje por la M2 en la oportunidad para explorar la evolución estética de Budapest en el último medio siglo. Es momento de pasar a la tercera línea, la M3, llamada línea azul o línea norte-sur. Es la más larga de toda la red y por ende la más utilizada a diario por los residentes de la capital húngara. Inaugurada en etapas durante los años 70 y 80, la M3 se extiende desde Juppes-Központ en la zona norte hasta Kőbánya-Kispest en el sudeste de la ciudad. Conecta varios distritos residenciales y zonas industriales, siendo vital para el transporte urbano. El volumen de pasajeros que se mueven en la M3 supera con creces a otras líneas, lo que la hace también más propensa a necesitar renovaciones constantes. En los últimos años se ha llevado a cabo un amplio proceso de modernización para sustituir trenes antiguos y renovar la infraestructura de túneles y estaciones. Estos trabajos han implicado cierres parciales con el fin de garantizar la seguridad y eficiencia del servicio. Uno de los aspectos más característicos de la M3 es la profundidad de algunas de sus estaciones, sobre todo en el centro de la ciudad. A diferencia de la línea M1, que tiene estaciones muy próximas a la superficie, la M3 desciende a niveles subterráneos algo importantes, lo que implicó un reto importante en su construcción. Viajar en esta línea permite experimentar la atmósfera más profunda del metro de Budapest. En cuanto a la arquitectura, la M3 presenta estaciones funcionales y amplias, diseñadas para absorber gran flujo de personas en hora punta. Muchas de ellas han sido renovadas con un estilo minimalista y luminoso, con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios. Aún así, se pueden encontrar vestigios de la época comunista en ciertos acabados y pasillos que no han sido completamente remodelados. Estaciones como estas en la línea M3 han servido como escenario para películas y videoclips. Les debo confesar precisamente que desde la primera vez que vine a Budapest siempre sentí fascinación por recorrer las estaciones de metro, justamente por ver una película húngara llamada Control, que se desarrollaba en algunas de las estaciones que les he mostrado, debido a sus pasillos interminables, largas escaleras eléctricas y esa inquietante atmósfera que se respira en estos espacios varios metros abajo de la gran ciudad. Momento para hacer un cambio y conocer la línea M4, conocida también como la línea verde o la más moderna de todas. Representa el avance tecnológico más reciente en el sistema de transporte subterráneo de Budapest. Inaugurada en el 2014, conecta la estación de Kelenföld en Buda con la estación del Este en Pest. Este proyecto se planificó durante décadas y finalmente se materializó con la intención de descongestionar las líneas existentes. Uno de los grandes atractivos de la M4 es que opera por algunos sectores con trenes automatizados, sin conductor, lo que la sitúa a la vanguardia del transporte público europeo. Además, hay algunas estaciones que tienen sistemas de seguridad que evitan el flujo masivo de pasajeros, una tecnología que hace de la M4 sea percibida como un paso hacia el futuro del metro en la capital húngara.
diseño arquitectónico de las estaciones de la M4 es bastante impresionante y moderno. Muchas de ellas presentan techos amplios de gran altura, iluminación vanguardista y materiales de construcción innovadores. Estaciones como St. Gellert han recibido reconocimientos internacionales por su diseño, que combina eficiencia, estética y comodidad para los usuarios. Vale la pena detenerse en estos lugares para apreciar las grandes obras de ingeniería que se han hecho en Budapest. Pese a su modernidad, la M4 no está exenta de curiosidades históricas. Durante las excavaciones se descubrieron restos arqueológicos que obligaron a modificar ligeramente el trazado original. Este tipo de hallazgos son frecuentes en una ciudad tan antigua como Budapest, donde el subsuelo oculta vestigios romanos y medievales que forman parte del legado cultural. En lo personal, esta es la línea que más me ha impresionado y los detalles salen a la vista. Por ello, aproveché recorrer algunas de sus estaciones en horario nocturno para poder ver en detalle esos aspectos que impresionan, no solo por la magnitud de las estaciones, sino por esos espacios subterráneos creados donde se percibe estar en un mundo futurista, donde el concreto, los diseños y las luces de neón te hacen sentir en una realidad paralela. La tecnología aplicada al control de trenes, especialmente en la M4, ha permitido una mayor puntualidad. Los paneles informativos muestran tiempos de llegada precisos y la frecuencia de paso suele ser de pocos minutos en horas punta. Esto resulta especial en una metrópoli que supera el 1,5 millones de habitantes y recibe millones de turistas cada año. Seguimos este recorrido subterráneo y les comento que a lo largo de la historia el metro de Budapest ha sufrido múltiples transformaciones, reflejando los cambios políticos y sociales del país, desde la monarquía austrohúngara, pasando por la época socialista y llegando hasta la actualidad. Cada línea cuenta con su propia narrativa. Esto convierte el sistema de metro en un verdadero libro de historia que corre bajo las calles de la ciudad. Para quienes disfrutan del turismo urbano, recorrer las 4 líneas del metro ofrecen una perspectiva única de Budapest. Cada una transita por barrios y monumentos de gran relevancia, como la Ópera Estatal, la Basílica de San Esteban, el Parlamento o el icónico Puente de las Cadenas. Además, el metro es posible conectar con estaciones de tren que llevan a otros puntos de Hungría y países vecinos. Otro aspecto a destacar es la limpieza y mantenimiento de las estaciones, un rasgo que los residentes valoran enormemente. Aunque algunas líneas tienen trenes y túneles más antiguos, en general el metro de Budapest se percibe como seguro y ordenado. En horario nocturno el servicio se reduce, pero aún así sigue siendo una opción viable para moverse por toda la ciudad. El costo del billete simple es relativamente económico en el metro de Budapest si se compara con otras capitales europeas. En la actualidad vale un trayecto 1,30 euros, lo que la hace una alternativa atractiva para viajeros con poco presupuesto. Además, existen pases diarios y semanales que permiten viajes ilimitados en toda la red de transporte público, incluyendo tranvías y autobuses, ampliando aún más la facilidad de desplazamiento. Y aquí les recomiendo que si van a permanecer varios días en Budapest, adquieran un pase de viajes ilimitados en los que, por ejemplo, 3 días les vale unos 5.500 forints, equivalentes a menos de 14 euros. Un precio bastante razonable para moverse por todo lugar sin preocuparse más de multas ni de conducir por unos días en la capital húngara.
Cabe mencionar que la expansión del metro de Budapest no se detiene y hay proyectos y propuestas para futuras líneas, como la que llaman M5, que conectaría zonas periféricas y municipios cercanos, aunque aún se discute su viabilidad y financiación. Es un indicio de la visión de futuro que mantiene la ciudad para su red de transporte. Me ha parecido importante hacer un video sobre el metro de Budapest, ya que ver la ciudad no estaría completa si no se utiliza este medio de transporte, ya que cada línea es un reflejo de la época en la que se construyó, siendo la M1 la más antigua con un aire de bella época, la M2 con toques socialistas y renovaciones modernas, la M3 con una funcionalidad masiva y la M4, como hemos visto, un ejemplo de innovación y futurismo. Una diversidad que hace de cada trayecto una experiencia distinta, un encuentro con diferentes facetas dentro de la historia urbana de la ciudad. Con estos panoramas de una ciudad que cambia de manera acelerada, conservando rasgos culturales en el metro, su medio estrella de transporte, despido otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y con este capítulo termino una serie de recorridos por Budapest, la capital húngara. Espero que les haya gustado y sigo explorando más destinos. Por ahora reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.